Retomamos entonces la epístola, la primera a Timoteo, que dejamos durante el mes de octubre, y retomamos, donde terminamos. Habíamos visto los requisitos de los diáconos y ya ahora comenzamos con los versículos 14 al 16. Privilegios y responsabilidades de los congregantes. Si se nos preguntara, ¿cuál es el fin por el cual se nos dio la palabra de Dios? Seguramente recordaríamos el texto de 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17, donde nos habla de la utilidad y del fin que se persigue con las Escrituras. Allí dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero esto, que es verdad de la Biblia como un todo, también lo es de cada uno de los 66 libros que la componen. Dios se nos ha revelado por medio de su palabra, y cada libro es expresión de esa revelación con matices particulares. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. Está escrito el propósito del mismo, ahí en el mismo Evangelio, en el capítulo 20, los versículos 30 y 31. Ahí dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí Juan nos dice entonces cuál es el propósito de su evangelio. Esa es la razón por la cual muchos regalan evangelios de Juan a personas que no conocen al Señor. Y es bueno que si no nos hemos familiarizado con ningún libro de las Escrituras, nos familiaricemos con el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque ese se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El primer párrafo de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. En el mismo capítulo 1 de la Confesión, el numeral 6, dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Las Sagradas Escrituras, entonces, de ellas sola procede todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. De ella provienen todas las cosas necesarias para nuestra salvación, la fe y la vida. No hemos de apartarnos de ella, pero tampoco debemos añadir a lo que ya está revelado en ella. En el capítulo 26, numeral 2, se nos habla de la manera de vivir la fe recibida. Dice: todos, en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio
y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Son así las congregaciones locales, la iglesia local, una manifestación del poder de Cristo para salvar. Pues, ¿qué otra cosa es la iglesia sino la manifestación de su gracia al llamar a la santidad y la obediencia a su pueblo comprado por su sangre? Dice la confesión en este mismo capítulo, numeral 6, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Nota, hermano, cómo profesando sujeción a los preceptos del Evangelio es distintivo de los miembros de estas iglesias. Estas y otras conclusiones son a las que llegaron nuestros hermanos hace casi 400 años atrás. Pero ellos no se lo inventaron. Ellos llegaron a estas conclusiones estudiando y reflexionando en la palabra de Dios, ya que ella es la única fuente de autoridad para la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo hace casi 2000 años. Había para entonces palabra de Dios, pero Dios todavía estaba revelando su voluntad por medio de sus apóstoles y profetas. Timoteo conocía las Escrituras, pero no toda la Escritura. No había sido todo completamente revelado. El misterio de la iglesia le había sido revelado a Pablo, y este misterio de Cristo comprende que, ahí lo encuentra en Efesios 3:6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es un misterio revelado. Antes ellos pensaban solamente en los judíos, pero no. Los gentiles también. Estos gentiles, así llamados por Dios, son también miembros del cuerpo de Cristo. Son parte de aquellos a quienes deben apacentar, pastorear, pues son la iglesia del Señor, dice Hechos 20:28, la cual Él ganó por su propia sangre. Timoteo, entonces, no tiene libertad para innovar. Él ha sido dejado ahí como delegado apostólico y ha recibido el encargo de velar por la sana doctrina, lo dice en el capítulo 1, versículo 3, teniendo como espejo la ley de Dios, lo dice en el versículo 9 del capítulo 1 y los versículos subsiguientes, y también por el ejemplo del llamamiento del propio apóstol Pablo, como él lo narra en el capítulo 1, versículo 12 y siguientes. Y también un ejemplo en negativo, la disciplina correctiva de algunos que se habían apartado de la fe, según aparece en el capítulo 1, versículo 20. Luego, en el capítulo 2 de 1 Timoteo, le indica que debe resistir la tentación como congregación de orar solo por ellos mismos y sus necesidades, sino que aún las vidas de los gobernantes impíos deben ser objeto de nuestras oraciones. Esto implica también los actos de estos gobernantes en el ejercicio del poder temporal que les es dado, es decir, por las políticas que llevarán a cabo.
La congregación no puede ni debe ser indiferente a los actos gubernamentales, sino velar en oración para que todo contribuya a la gloria de Dios. Después viene a detallar la función que las mujeres desempeñan en la congregación, pues en la iglesia del Señor ni las modas ni las costumbres de la época se observan, sino que se le debe obediencia, otra vez, a la palabra de Dios. No todo debe descansar en Timoteo. Él debe delegar en varones llamados por Dios con cualidades que adornan el Evangelio. Es así que él debe reconocer de entre la congregación, y la congregación también, a aquellos apartados por Dios para ejercer el trabajo de ancianos y de diáconos. Y junto a estos últimos, y no menos importantes, también hay directriz para reconocer a mujeres piadosas para servir al Señor en áreas sensibles y particulares de la vida de la congregación. Hay trabajo. Recién ahora, en el que en nuestro texto el apóstol viene a exponer los motivos que lo indujeron a pasar, más bien a poner por escrito las instrucciones que hemos visto a lo largo de la epístola. ¿Por qué lo hizo? Aquí tenemos el propósito por el cual fue escrita esta epístola. No es que Timoteo ignorara estas cosas. Creemos que, aunque esta es una carta particular, la situación de Timoteo en Efeso hacía necesaria la firma, por decirlo así, de la autoridad apostólica en lo que Timoteo corregía o enseñaba. Recuerden, Timoteo era joven y él fue dejado para corregir lo deficiente. Su labor no era fácil, no era sencilla. Es un respaldo por escrito a lo que ya Pablo había comunicado oralmente a Timoteo antes de dejarlo en Efeso, según se desprende del capítulo 1, versículo 3. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? El propósito es decirle a las personas, a los creyentes, cómo deben comportarse en la iglesia. La congregación de los santos debe reflejar el deseo de su Señor expresado en la oración que el mismo Señor hace en Juan 17 y del cual leo solo los versículos 22 y 23. Ahí está orando el Señor y dice, la gloria que me diste, está orando al Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como congregación manifestamos la gloria de Dios cuando estamos en armonía. Salmo 133, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces se oye, a mí nadie me tiene que decir cómo debo comportarme. Pero eso es un error. No podemos conducirnos de cualquier manera. La expresión congregación de los santos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no te dice nada. Ya antes le había escrito a la iglesia sobre algunas cosas que cada cual debía esforzarse por quitar de sí mismo. Por ejemplo, Efesios 4:31.
quítense de vosotros toda amargura, es decir, aborrecimiento amargo. ¿Ves a alguien y te descompone el genio? Eso es amargura. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Quítense. ¿Qué más? No es solo amargura. Enojo. ¿Eres predispuesto a enojarte? ¿Te enojas por cualquier cosa? Quítense. Quítense. Esto atenta contra la armonía. Quítense estas cosas. ¿Qué más? Ira. Pasión violenta. Eso significa. A veces los disfrazamos y decimos, es que me da rabia. No, rabia es una enfermedad. ¿Verdad? La transmiten los perros, los murciélagos. Eso es rabia. Lo que usted siente es ira. Recuerdo haber corregido a alguien cercano. Cuando dijo, ¡ay, que me da rabia! No, no le da rabia a usted. Usted da lugar a la ira. Bueno, se enojó conmigo. Pero es eso. Ira, pasión violenta. ¿Cómo se manifiesta? ¿Pierde los estribos? Bueno, esto es algo del campo, ¿no? Los estribos. ¿Ah? Pierde los estribos. ¿Qué pasa cuando se pierden los estribos? ¿Ah? Se va para cualquier lado. No puede guiar, no se puede mantener arriba del caballo. Pierde los estribos. Pierdes el control de tus emociones. Quítense esas cosas. Quítese la ira. Da rienda suelta a tu enojo. ¿Qué más debo quitar? Estamos viendo solo versículos, Efesios 4:31. Gritería. La palabra usada aquí es chistosa, es onomatopéyica. ¿Qué significa? Por ejemplo, una palabra onomatopéyica es cuac. Cuac, cuac. Todos saben que estamos hablando de un pato. Y si decimos pío, pío, estamos hablando de un pollito. ¿Sí? Bueno, la palabra que aparece aquí, que ha sido traducida como gritería, es la palabra de los cuervos. Es el graznido de un cuervo. ¿Quién lo puede entender? ¿No se entiende? ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. ¿Qué más debo quitar? Maledicencia. Esto es una palabra fuerte. Esto significa blasfemar, difamar o injuriar. Es la forma de hablar injuriosa, ultrajante y calumniante. Es una palabra compuesta de dañar y habla. Dañar con el habla. ¿Es esta tu manera de expresarte cuando tienes el ánimo alterado? ¿Quieres herir con tus palabras? Termina el versículo con y toda malicia. Esto es lo opuesto a excelencia, lo que debemos buscar.
Malicia es condición de malo, lo que debemos quitar. Pero esto es algo que está encubierto. Nosotros lo usamos. El café con malicia. ¿De qué estamos hablando? El café con algo. No es café solo. Tiene un licor fuerte. Pero aparentemente es café. El mate con malicia. Entonces el mate, pero va con algo. La malicia se expresa con nuestras bocas, cuando detrás de esas palabras que decimos hay una intención malvada. ¿Qué debemos hacer con eso? Quítense. ¿Y por qué el apóstol nos dice quítense? Él da por supuesto que están. Él da por supuesto que están estas cosas. Por eso dice, quítense de vosotros. Esto es parte de la nueva vida del creyente. Estas cosas feas, pecaminosas en sí mismas y que conducen a más pecado, son las que debemos quitar de nosotros mismos. ¿Te imaginas el espectáculo de dos creyentes relacionándose de esta manera? Qué manera indigna de representar a Cristo. La palabra conducirse, comportarse, indica la manera de vivir de uno y su carácter. Este concepto ya lo había usado Pablo 10 años antes, cuando en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12, él escribe: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La misma expresión usa el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 18, cuando dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y lo propio hace Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 17, donde él dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, literalmente dice cómo es necesario comportarse. No refiriéndose solo a Timoteo, sino a todos los miembros de la iglesia local. La palabra en cuestión para conducirse, comportarse, describe la persona especialmente en su relación con los demás. El carácter personal de un miembro de la iglesia debe ser excelente, pues tiene el poder dado por Dios para quitar aquellas cosas que afean, manchan, distorsionan el carácter del creyente, cosa que vimos recién en Efesios 4:31, que deben ser quitadas. Así, las relaciones interpersonales en la congregación manifestarán una verdadera comunión. No puede ser de otra manera. El Espíritu que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Y la comunión es su santo anhelo. Comunión con el Santo
y con los santos. No puedo evitar tener comunión con los hermanos, pues si soy amigo de Dios, seremos amigos entre nosotros. Con algunos profundizaremos más que con otros, pero esto sí, ninguno aborrecerá a su hermano. A continuación, Pablo pasa a describir con 4 palabras distintas 4 funciones de la iglesia. Esto nos ayuda a entender la importancia que tiene nuestra conducta. Primero, nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Esto nos retrotrae a una imagen de familia. Una familia según el diseño divino. Una familia normal. No es una familia disfuncional, donde cada cual hace lo que le da la gana y solo contempla sus particulares intereses. Tampoco se entiende como familia aquella que se niega a ver el mal en su seno, aquella que oculta o tapa la maldad de uno de sus miembros. Por cierto, es una familia que está presta a restaurar, pero solo se puede restaurar aquello que se admite que está roto. Entonces, lo primero a considerar es que la iglesia debe ser una gran familia. Recuerdo una serie de televisión sobre un escuadrón del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Banda de Hermanos. Allí, cada cual cuidaba del otro como si de verdaderos hermanos se tratara. Se buscaba al que quedaba atrás, no se lo abandonaba. Se cuidaba a los heridos y lloraban a sus muertos. Eran como una familia. William Barclay nos cuenta que en un informe escrito después de una de sus grandes victorias navales, el almirante Nelson le atribuía el hecho de que había tenido la dicha de mandar a una banda de hermanos. Hermanos. ¿No es así como nos llamamos? Hermanos. ¡Qué nombre más lindo! Sigue diciendo Barclay, a menos que una iglesia sea una banda de hermanos, no es una verdadera iglesia. El amor de Dios solo puede existir donde existe el amor fraternal. Dice el apóstol, permanezca el amor fraternal. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sabemos que no existen las familias perfectas. Iglesias perfectas tampoco las hay. Yo mismo no soy perfecto, pero muchos, o todos ustedes creo, me aman, a pesar de que saben que tengo algunas y más de alguna imperfección. ¿Por qué entonces yo me voy a negar a amarlos? Y eso no significa que ustedes siempre sean simpáticos. A algunas familias Dios le ha enviado un hijo con una discapacidad. Recuerdo a una donde el segundo hijo tiene
autismo severo y una discapacidad cognitiva. Además tiene un estrabismo bien pronunciado y creo que también es sordo. Es muy difícil relacionarse con él para un extraño. Pero sus padres lo aman. Cuando llega su papá, él sonríe. No puede expresarse, pero él se alegra, sonríe. Hay amor mutuo. Sufren sus padres cuando se enferman y su propio hermano manifiesta una paciencia exquisita con él. Da gusto verlo. Qué paciente que es. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La iglesia, querido, es una manifestación del amor fraternal. Filadelfia, eso es la casa de Dios, donde Él te ha llamado. Él te ha llamado a una comunidad de amor, donde tú puedes amar si conoces a Cristo. En segundo lugar, la iglesia es la asamblea del Dios viviente. La palabra eclesia significa literalmente una compañía de personas que han sido convocadas. Esta compañía de personas tienen en común que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Sí, te sonó, ya lo dijimos, es de la Confesión, capítulo 26, número 2. Estos son quienes el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público. Lo dice el mismo capítulo 26, numeral 5. Y en el numeral 12 dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Sugiero, hermanos, respecto de esto, para que nos interioricemos más en conocer qué es la iglesia del Dios viviente, que leamos, estudiemos y reflexionemos el capítulo 26 de nuestra Confesión Bautista de Fe. No se lo había pedido, ahora sí. En tercer lugar, la iglesia es columna de la verdad. Columna hoy no tiene el mismo significado que tenía en el primer siglo. Hoy una columna es algo firme, sólido, algo que sostiene una estructura.
Si aplicamos esa definición de hoy a lo que el apóstol dice en el siglo I, nos queda que es la iglesia la que sostiene la verdad, que la verdad depende de la iglesia. Pero no, lo opuesto es lo correcto. La iglesia existe porque se adhiere a la verdad. La iglesia se origina en la verdad que es Jesucristo. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me maravillan las ruinas de los templos paganos del periodo greco-romano. Allí todavía quedan inmensas columnas. Se dice del templo de Diana o Artemisa en Efeso que tenía 127 columnas. Piense eso, 127 columnas, todas de mármol, algunas adornadas con joyas y recubiertas de oro. Tal vez los efesios, al saber el contenido de esta carta, pensarían en las columnas de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una de las cuales estaba en su propia ciudad. Me estoy refiriendo al templo de Diana. Pero no debemos descartar que al ser una carta dirigida a un joven judío, conocedor de las Sagradas Escrituras, al leer que la iglesia es columna de la verdad, su mente haya encontrado eco de esta referencia en el templo de Salomón, cuyas 2 columnas de bronce de una sola pieza y de más de 10 metros de altura con su capitel no eran para soportar peso, sino para añadir belleza. Ornamentado como estaba, con cada una de ellas estaba ornamentada con hilos, con trenzas a modo de red, con granadas, y el capitel tenía formas de lirio. Todo en bronce. A ambos lados de la puerta de entrada al templo. ¿Imaginas el resplandor iluminando la entrada al templo? Cuando va saliendo el sol y da el sol en las columnas, como así ahí está la entrada al templo, ahí está el templo del Dios viviente. Y el templo estaba en altura. De lejos se podía ver ese resplandor. Era visto por todos. La hermosura externa y lo exquisito de sus ornamentos solo era un pálido reflejo de la gloria de Dios que en el interior del templo se manifestaría. Lo pueden leer ahí en el primer libro de Reyes, los capítulos 7 y 8. Entonces, si la iglesia es columna de la verdad, ella misma es hermosa y refulgente. Sin embargo, su gloria no es su hermosura, sino la manifestación y proclamación de la verdad que le ha sido encomendada. Dice Barclay aquí que la idea es que el deber de la iglesia es mantener bien alta la verdad, de tal manera que todos puedan verla. Ahí se predica la verdad. Tú y yo somos la iglesia. La belleza y perfecciones del creyente son para adornar, dice Tito 2:10, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por último, la iglesia es el baluarte de la verdad. Aquí la idea es de apoyo, de soporte y defensa contra ataques desde afuera. La verdad está bajo ataque. Y mientras exista la iglesia, la verdad prevalecerá. Pues la iglesia está llamada a proclamarla con convicción, con pureza y con poder. Según a los Corintios capítulo 13, versículo 8 nos dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.
Coloquialmente se dice que la mentira tiene patas cortas. Y es verdad, la mentira no triunfará. Aunque el padre de mentira se alce como si fuera vencedor, nada puede contra la verdad. Fue derrotado y todo su reino de mentira y de maldad terminará y dejará de ser. Solo la verdad permanecerá. Y la iglesia está llamado a proclamarla. A pesar que el mundo no quiere enfrentarse con la verdad, la iglesia la mantiene en alto para que todos la puedan ver. Gobiernos y sistemas políticos han querido eliminar, erradicar la verdad, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, persiguiendo y condenando al justo y aplaudiendo y apoyando la maldad. Pero esos gobiernos y sistemas políticos solo permanecen en los libros de historia. Han desaparecido, sumidos en ruina y en destrucción. La iglesia permanece. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque tiene recursos económicos, porque tiene poder político, porque es mayoría. ¡No! La iglesia permanece porque es ella la que proclama y sostiene en alto la verdad. Volvamos atrás en este texto, queridos hermanos. Pidamos a nuestro buen Dios que vivamos en la verdad cada día, que nos conduzcamos cada día con temor y temblor en el camino de la verdad, que seamos cristianos de verdad. Oremos.